Un saludo especial para todos los usuarios de semana.com y de la revista Semana. Hoy estamos en el Consejo de Estado porque nos acompaña el magistrado Luis Alberto Álvarez, presidente de esta corporación. Bienvenido, magistrado, aquí a Semana. A ustedes muy amables por la visita a la revista Semana, un importante medio periodístico de este país. Bueno, magistrado, quisiera arrancar preguntándole por su estado de salud, sobre todo eso. Ya son 3 meses usted al frente de este alto tribunal, como lo es el Consejo de Estado. ¿Cómo se encuentra su estado de salud después de todo lo que ha tenido que pasar? Bueno, la cirugía de corazón abierto siempre tiene sus riesgos y tiene sus complicaciones, pero tuve la fortuna de que fue un proceso exitoso. La cirugía consistió básicamente en la reparación de la válvula mitral, dado que pues venía con una afección cardíaca desde hace unos meses, y como para eso no hay sino la intervención quirúrgica, pues nos sometimos a la misma y hubo pues una intervención en esa materia. Hoy estamos en recuperación, estamos en terapias, esperamos muy bien en este proceso. Magistrado, usted lleva unos meses acá en la Corte, más o menos algo más de 3 meses como presidente, pero usted llegó en una tormenta, ¿cierto? No es habitual que uno llegue a asumir una dignidad de este tipo, pues en un enfrentamiento tácito con el Ejecutivo, incluso con el mismo presidente de la República. ¿Cuál es el balance que hace usted de estos 3 meses que lleva como presidente de la Corte del Consejo de Estado? Bueno, uno rescata más bien la labor de la agenda que nos hemos propuesto a nivel interno, más allá de las vicisitudes propias de estos relacionamientos con el Ejecutivo, o con el Congreso de la República, o con cualquier otro órgano del poder. Yo debo decir que llegamos con una idea fija, cuál es la de que propusimos a los colegas hacer un trabajo en este año bastante intenso relacionado con el fortalecimiento de las áreas internas del Consejo de Estado, lo que tiene que ver con los procesos tecnológicos, lo que tiene que ver con el sistema de calidad, lo que tiene que ver con los proyectos de difusión de la jurisprudencia. Y en esa materia pues venimos trabajando internamente, ordenando un poco los procesos administrativos, como cualquier organización. Por supuesto que hay aspectos que mejorar. En segundo lugar, también venimos trabajando en una agenda que tiene que ver con la necesidad de que se haga unas interlocuciones con las regiones. En esa medida vamos a extender un ejercicio que venimos cumpliendo ya, iniciamos con Cundinamarca, y es permitir que en el ámbito de una línea de trabajo denominada justicia abierta, los fallos de la corporación, los fallos de la justicia contenciosa, puedan ser explicados de cara a la opinión pública. Y en esa medida hemos convocado en varios lugares del país, ya cumplimos, repito, una en Cundinamarca, Bogotá, con alcaldes del departamento de Cundinamarca, personeros, gerentes de institutos descentralizados y jueces, por supuesto, para presentarles las novedades jurisprudenciales en los distintos ámbitos, por ejemplo, en materia tributaria, en materia contractual, en materia electoral, por supuesto, y fue de un gran éxito esta primera jornada que se cumplió. Justamente no pude asistir como presidente a la instalación de esa primera jornada, pero tenemos el próximo lunes la segunda que vamos a desarrollar en la ciudad de Ibagué, y así tenemos sucesivamente en otras ciudades del país. Y una tercera línea de trabajo que la corporación viene desarrollando tiene que ver con una política de la mayor importancia que hemos querido asumir, que es la política del lenguaje claro. Esa es una política que viene constituyendo una preocupación en las agendas públicas nacionales e internacionales. Hoy hay una red de lenguaje claro que se ha creado en el país, constituida por el Departamento Nacional de Planeación, el Congreso de la República, la Universidad de los Andes, el Instituto Caro y Cuervo y por supuesto el Consejo de Estado. Y esa política no va más allá de propugnar porque los fallos de la justicia en Colombia respondan a la necesidad de que puedan ser traducidas, entendidas, comprendidas por el ciudadano común. Esa es una política, repito, que impacta notablemente en un derecho fundamental. ¿Quién creyera? El derecho fundamental a comprender, que tiene fuente constitucional, artículo 20 superior, según el cual todos los colombianos tenemos derecho a la información, pero a la información veraz, clara, oportuna.
Y en esa medida, pues los fallos judiciales no están exentos de ese elemento fundamental. Sobre esas 3 bases venimos trabajando desde que iniciamos estos 3 meses y bueno, ya las vicisitudes que el país conoce en torno a las tensiones que se generan por los fallos de la corporación, pues son asuntos que para nosotros no es lo fundamental, repito. El Consejo de Estado trabaja con la convicción de que este es un poder que constituye un pilar fundamental del Estado de Derecho y de la democracia. Magistrado, justamente, usted habla de entender la justicia, uno quisiera entender cómo el Consejo de Estado decide pues, que el Consejo Nacional Electoral pues, es el organismo encargado, sí, de investigar la campaña del presidente Gustavo Petro, pero ayer el magistrado Vladimir Fernández congeló el proceso que iba ya en el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, hay que entender también en su verdadera dimensión, digamos, la circunstancia que se ha presentado. La sala de consulta, en su rol constitucional, resolvió un conflicto de competencias entre el Congreso, la Cámara de Representantes, particularmente la Comisión de Acusaciones, y el Consejo Nacional Electoral. Ese conflicto de competencias se suscita fundamentalmente por la investigación que también el país conoce, relacionada con los gastos de la campaña, tanto de la consulta como de la campaña presidencial. Y en esa medida, pues el concepto definió lo correspondiente, señalando que el Consejo Nacional Electoral tiene competencia para adelantar las investigaciones, ojo, administrativas. Y en esa medida, las investigaciones administrativas pues están dirigidas a cualquier campaña política. No es tampoco una decisión insular, creativa, en absoluto. No. Esa es una decisión, repito, que se funda en una línea jurisprudencial. Y la sala de consulta así dictaminó. En consecuencia, señaló que el Consejo Nacional Electoral podía adelantar, pero con una gran precisión. Y es que no hay pérdida del cargo del presidente de la República. Claro. Ese es un asunto que le corresponde, por supuesto, al órgano que tiene a su cargo el control y el juzgamiento del presidente en esas materias, que es la Comisión de Acusaciones, y además con el recorrido que trae la Constitución en el artículo 174. De suerte que con esa dimensión exacta es que se definió el conflicto de competencias y tenemos ahora pues una tutela que también legítimamente quien esté en desacuerdo, y en este caso pues se formula porque se cree que se violó derechos fundamentales, así se hizo por parte del gobierno, por parte del presidente, y la tutela hasta ahora, digamos, tiene un recorrido que se surtió en el Consejo de Estado y llegó a la Corte, y la Corte seleccionó la tutela. Hay que también entender que la Corte no falla tutelas, la Corte selecciona tutelas. Y la selección la tomó seguramente por la relevancia del caso, y también la decisión que se ha adoptado por parte de la Corte en cabeza del doctor Vladimir Fernández es una decisión en el ámbito de una medida cautelar. Esto es, no una definición de la Corte Constitucional de fondo. Eso le iba a preguntar. La medida cautelar tiene una razón de ser, y es que se decide suspender fundamentalmente porque se estima que se puede causar un perjuicio irremediable bajo la lógica de que el Consejo Nacional Electoral puede emitir una decisión en ciernes. Sin que haya resuelto. Y entonces uno entiende, digamos, que la inminencia y la urgencia, que son los elementos que gobiernan las medidas cautelares en el ámbito de una tutela, pues pueden tener algún asidero. Yo en eso no estoy llamado a ponderar la decisión, pero lo único que sí digo es que eso se produce en el ámbito de una medida cautelar que tiene ese carácter, repito, de precaver un eventual perjuicio que pueda generar. Iba por ese camino yo. Digamos, ¿está usted de acuerdo con la medida cautelar ante esa decisión? Y segundo, hay un tema que tengo que preguntarle. El magistrado Vladimir acaba de ser salpicado por supuestamente haber sido elegido con plata de la ONG pues, por parte del gobierno. La legitimidad ahí de esa decisión, que pues es una decisión que trasciende una decisión que venía de atrás del Consejo de Estado, o sea que sí los involucra a ustedes. ¿Cómo ve usted ese panorama? Primero, la inminencia, o sea, digamos, la medida cautelar es, digamos, atípica,
pero pues digamos es la decisión del magistrado. Pero además es justo ese magistrado. Bueno, calificar de justo o injusto... No, es justo esa persona, digamos. No, no si es justo o injusto, sino o es ese magistrado. Sí, yo quisiera señalar básicamente que el doctor Vladimir pues, fue postulado por el señor presidente en la terna que correspondía hacerlo, y el Senado de la República pues, eligió al doctor Vladimir como el magistrado de la Corte Constitucional. En segundo lugar, yo quisiera pensar que es una decisión, repito, que se ajusta al régimen constitucional, y en consecuencia cualquier señalamiento que tenga el doctor Fernández, pues yo creo que es del resorte de él, explicarle al país. Creo que la dignidad de la magistratura exige que uno tenga que poner la cara para explicarle a los colombianos si hay alguna tacha o alguna mancha sobre su pasado o su desarrollo profesional, porque la investidura así lo exige. De manera que yo no entraría a calificar ni la conducta del señor magistrado, ni tampoco anticiparme, porque repito, yo quisiera pensar y quiero pensar que las decisiones que emite la Alta Corte Constitucional siempre deben ser dirigidas a hacer prevalecer la supremacía de la Carta. Claro. ¿Les preocupa a ustedes un poco de pronto en ese fallo de la Corte Constitucional cuando dice la Corte que para evitar, casi que es una de las conclusiones principales, que para evitar una crisis social prefieren suspender la investigación en el CNE? Es un elemento que, repito, puede tener asidero en la medida en que el Consejo Nacional Electoral, que tiene la competencia, puede aprestarse a adoptar una decisión. Pero yo quisiera también decir que hay que esperar porque la decisión no se ha tomado de fondo. Además, la medida cautelar, pese a los perfiles de urgencia e inminencia, pues fue una decisión bastante debatida. Esto es 5-4, Sí, eso lo iba a decir. lo que supone que hay un debate importante, y la Corte Constitucional yo creo que va a estar a la altura de la responsabilidad histórica que tiene con este país y con la sociedad colombiana. Magistrado, ¿les preocupa a ustedes un poco hoy lo que está pasando, ya que estamos hablando del magistrado Vladimir Fernández, lo que está pasando justo con un alto dignatario de las altas cortes que termine salpicado por una exalta funcionaria del gobierno que hoy está además detenida en una guarnición militar? ¿Les preocupa a ustedes que hoy el nombre de un magistrado esté metido en un escándalo de este talante? La justicia siempre ha tenido momentos difíciles, momentos de luces y momentos de sombra. La justicia tiene también sus propios controles, aparte del control social, de manera que yo creo que cualquier señalamiento que se haga con un magistrado, no solamente de alta corte, sino en general de la justicia, pues habrán los canales, los conductos para que en el desarrollo de un proceso y con el debido respeto de las garantías constitucionales se pueda establecer la realidad. Tampoco quisiera yo, y no me corresponde, calificar, digamos, el desarrollo de estas investigaciones que darán, por supuesto, el resultado que corresponda. Se le pregunta a usted, magistrado, justamente por la dignidad que ostenta en este momento como presidente del Consejo de Estado. En la época del cartel de la toga, pues digamos que eso empezó a sonar mucho antes y no hubo decisiones y se lo sabían las cabezas e incluso pasaban de una corte a otra, usted lo sabe muy bien. No es momento de que la corte, de que las cortes o los presidentes o reflexionen sobre este tema y se tomen decisiones o se plantee algo para atajar lo que puede ser un gran escándalo. Yo creo que la dignidad... Esas sombras que usted plantea, digamos. La dignidad que deriva ostentar un cargo de magistrado de alta corte impone unos estándares éticos muy altos. Yo creo que quienes llegamos a estas representaciones debemos ser no solamente jueces autónomos e independientes, probos en todo el sentido de la palabra, con virtudes como la ponderación, por supuesto la balanza y el equilibrio, que es lo que nos debe animar a la hora de decidir, sino además pues un comportamiento ético excepcional. Es por eso pues que siempre que hay algún señalamiento, pues eso afecta por supuesto la credibilidad de la justicia y tiene que haber una reacción propia
de los órganos que corresponden. Esto es, quien tiene la competencia para estudiar, analizar una conducta irregular de un magistrado de alta corte, pues es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Creo que debemos, en ese caso, rodear siempre a las instituciones para que siempre salga avante en ese tipo de investigaciones y no se generalice un asunto que puede ocurrir frente a algún magistrado. Lo que ocurrió con el cartel de la Toga, usted lo sabe muy bien, y el país lo conoce, pues tuvo finalmente un desarrollo y un resultado que terminó con unos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia judicializado y preso. Y creo que eso es lo que debe acontecer. No debe haber ningún relajamiento por tratarse de esta alta dignidad, sino todo lo contrario. Creo que debe caer el peso de la ley con mayor severidad, porque es que tenemos nosotros una responsabilidad social mayor que cualquier juez de la República. ¿Debe entonces sí investigarse a fondo cualquier ruido, cualquier señalamiento, cualquier denuncia de este tipo? O sea, no solo a fondo, sino rápido. Desde luego. Y creo que eso es lo que debe acontecer, no solamente frente a una circunstancia, repito, que en este momento entiendo que hay toda una investigación que se desarrolla en la Fiscalía y en la Corte Suprema, sino que además debe tener, digamos, quien sea sindicado de una conducta, pues el deber de salir y explicarle al país cualquier mancha que pueda tener, porque repito, aquí está en juego la credibilidad de la justicia. Claro. Magistrado, volviendo al tema que nos lleva a esta conversación de la decisión de la Corte Constitucional sobre la investigación del CNE, el presidente Petro reaccionó diciendo que la Corte Constitucional frenó lo que era un golpe de Estado. Se lo quiero preguntar conciso, ¿el Consejo de Estado está fraguando un golpe de Estado contra el presidente Petro? No, eso es una impropiedad del señor presidente. Creo que esa es una descalificación más allá del contenido de la figura. Si algo podemos preciarnos los colombianos es que las instituciones políticas, las instituciones jurídicas funcionan en esta democracia. Es decir, hay un Congreso de la República que tiene a su cargo expedir las leyes y en su fuero también constitucional en un ámbito de separación de poderes, pues tiene la legitimidad de que frente al desarrollo de la política legislativa, pues adopte las decisiones que mejor interpreten el destino del país. Igual, las Cortes vienen funcionando, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Comisión Nacional de Disciplina, en fin, vienen funcionando las Cortes y vienen haciendo su papel. Y el presidente también, más allá de que tengamos pues un presidente que tiene una agenda propia de su ideología, que sea un presidente, primer presidente de izquierda, si se quiere calificar así, un presidente que viene de haber sido parte de un movimiento insurgente. Es decir, hay unas particularidades que hacen que hoy, en medio de unas circunstancias difíciles, las instituciones estén funcionando, de manera que no puede hablar uno de un golpe de Estado, de un golpe blando, ni de un golpe de ninguna naturaleza, porque las instituciones están funcionando. Y yo creo que lo que hay es que abogar es para que las instituciones continúen en medio de las tensiones propias, como repito, unas tensiones que se entienden fundamentalmente porque hay un gobierno con una ideología de izquierda y hay un país que está polarizado, unos que estiman que esa agenda puede ser la que interprete, repito, el destino nacional, y otros que estiman que ese es el camino que no debe transitar Colombia, de manera que esas son las tensiones que vivimos. Pero creo yo que le hace también muy mal descalificar decisiones de la justicia, de propugnar por un golpe o de ir pensando que ahí se está fraguando una alteración del orden constitucional desde las instituciones. Me parece que es equívoco y en esa medida no se puede aceptar que haya una orquestación dirigida a ese propósito. Magistrado, permítame asumir un rol que no es el mío, sino de alguien crítico o tal vez los argumentos del presidente. Ustedes en Derecho han sacado a varios congresistas del pacto histórico justamente por doble militancia. La mayoría de las personerías jurídicas que se crearon
pues yo no sé qué le dio al Consejo Nacional Electoral por feriar personerías jurídicas, son de partidos de centro izquierda que perdieron la personería jurídica después del análisis que ustedes hacen. Ustedes señalan que los consejos de gobierno no deben ser transmitidos. Los cargos diplomáticos también. Han sacado funcionarios de cargos diplomáticos. Entonces ve uno desde esta orilla como una fijación muy clara del presidente versus, se podría decir, el Consejo de Estado. ¿Cómo manejan ustedes esa presión? Pues porque estamos hablando finalmente de dos poderes. Usted es la cabeza de una de las grandes columnas de la justicia o el Consejo de Estado, y desde el otro lado está el poder de la presidencia, y sí hay ataques en particular, sí hay ataques claros. Digamos que usted es más pausado, más tranquilo, mucho más respetuoso y en derecho, pero de presidencia lo que vienen son ataques. Sí, hay que entender que los jueces emitimos fallos que no siempre son del agrado del destinatario de la decisión. Y hay decisiones que impactan, por supuesto, en este caso, al gobierno, y que por supuesto también son decisiones que no son celebradas, por supuesto, por el gobierno. Pero yo tengo que decir que así como se han anulado, por ejemplo, credenciales de congresistas del pacto histórico, también se han anulado, por supuesto, elecciones de congresistas que no hacen parte del proyecto progresista. Igual cuando se trata de gobernadores, alcaldes que han tenido que anularse las elecciones, ustedes pueden analizar que hay de todos los sectores políticos. Si se trata de las personas jurídicas, mire que la nulidad de la persona jurídica otorgada al partido Nueva Fuerza Democrática del expresidente Andrés Pastrana, pues fue uno de los que también se estudió, y no por nada distinto, sino porque justamente también se inscribía en la ilegitimidad según la cual pues, se alegaba que había sido un partido que había sido objeto de violencia política. Y claro, pues ese fue el debate y se concluyó que no alcanzaba a tener los mismos elementos que la Unión Patriótica, por ejemplo, o el caso de Luis Carlos Galán, que la Corte Constitucional lo trajo. Y creo que la historia del país puede verse claramente si hay elementos de esa naturaleza. Y en el caso de los diplomáticos, pues tengo que decir que, por el contrario, yo creo que hace bien que el Consejo de Estado y la justicia contenciosa controle los actos de nombramiento cuando se trata de nombramientos que tienen una enorme responsabilidad. Si no se cumplen los requisitos que trae la ley, ustedes entenderán que la decisión no puede ser distinta a la nulidad de la elección de un nombramiento, por ejemplo. Eso ha ocurrido con el reciente embajador Guillermo Reyes. Pues no puedo opinar en concreto, solo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló esa elección días pasados y seguramente va a llegar a la sección quinta en vía de apelación. Pero es para decirle que viene con un antecedente fundado en que no se cumplen los requisitos. ¿Cuáles? Los requisitos de una experiencia relacionada con la diplomacia y la exigencia de manejar otro idioma, como es el inglés que se planteaba ahí. Y bueno, serán debates que habrá que estudiar si se llega a la impugnación. Ahora bien, en la diplomacia hay una cosa que llama la carrera diplomática y consular. Y ocurre que, por ejemplo, en tratándose de consejeros de relaciones exteriores, que son cargos muy importantes que hacen parte también de la carrera diplomática, pues se han anulado muchos en razón a que pues, no se respeta una regla según la cual siempre hay que verificar si hay algún funcionario de carrera diplomática que pueda acceder a esa carga. En todos los casos que se han anulado, en todos está la prueba fehaciente de que habían personas, por supuesto, que tenían la vocación de ocupar esos cargos y, por supuesto, pues el gobierno, desconociendo la norma, pues designó a una persona en su leal saber entender al arbitrio pues, de la discrecionalidad, quiero decir. Entonces, esto para explicar que aquí no hay un asomo ni de arbitrariedad, ni de persecución con el gobierno. Le repito, las decisiones están para escrutinio público y los jueces fallamos siempre bajo el amparo de la Constitución y la ley y la fuerza del derecho y la razón. Para redondearle ese tema, magistrado, y haciéndolo, digamos, más popular, o si quiere, de redes sociales, entonces dicen que el Consejo de Estado se la tiene montada al presidente, ¿cierto? Estoy hablando como muy a lo popular, ¿cierto? Y que forma parte del golpe blando.
Eso es lo que se redondea y lo que usted encuentra en redes, porque digamos que estamos con un nivel más alto de discusión, pero eso es lo que se dice. ¿Qué respuesta le da usted a toda esa gente? No hay que olvidar que el Consejo de Estado fue el órgano de la justicia que le devolvió los derechos políticos al presidente. Eso no se puede desconocer. El presidente de la República fue destituido por la Procuraduría y fue el Consejo de Estado quien le halló la razón. Y pues hay que decir con toda claridad, el presidente de la República hoy es presidente, permítame decirlo, porque un órgano de la justicia posibilitó que llegara a esa alta dignidad. Luego, pues tengo que rescatar que eso es así. En punto al derecho de opinión y a la libertad de expresión, ustedes han encontrado tutelas que han dicho que el presidente tiene la razón, donde la libertad de expresión es un derecho fundamental que tenemos todos los colombianos, pero hay una raya muy importante que no se puede trascender, cuál es de que el derecho de opinar no significa el derecho a sindicar, a injuriar, a descalificar con el Código Penal casi cercano. De manera que eso es lo que ha hecho pues el Consejo de Estado. Entonces, pues yo con esto lo que señalo es que quienes opinan es respetable. Este es un país democrático y seguramente las lecturas que hay, no solamente en los fallos del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, ahora con ocasión de su estudio de la reforma pensional aprobada, pues también tendrán lecturas de todo orden. Pero yo lo que tengo que es defender enérgicamente que aquí en el Consejo de Estado no hay una agenda política, el Consejo de Estado no desarrolla su función acatando un criterio de cálculo electoral, no hay una ideología que esté detrás de los fallos de la corporación. Los fallos del Consejo de Estado, repito, responden fundamentalmente a el respeto del orden jurídico vigente y siempre solemos decir, mientras en un país la justicia funcione, están aseguradas, repito, la vigencia de las instituciones y la democracia. Bueno, presidente, le cambio de tema, pero seguimos hablando de estos proyectos que tienen que ver con el gobierno Petro, que han llegado aquí al Consejo de Estado. La tutela, sobre todo, contra la consulta popular. ¿Por qué llegó aquí al Consejo de Estado? ¿Y ustedes qué es lo que están analizando específicamente sobre esa tutela? Bueno, la consulta popular es un mecanismo de participación democrática que también en una democracia es muy importante que los mecanismos de participación de la ciudadanía se activen siempre, porque hay democracia cuando, por supuesto, hay libertad de participación en los espacios que se planteen para tomar decisiones políticas. Y en esa medida, pues, todos conocemos, el gobierno ha planteado una consulta popular. Estamos atentos a conocer el detalle que entiendo que el próximo 1 de mayo se va a presentar al Senado de la República las 12 preguntas, que es lo que he entendido que se va a plantear. Pues entenderán que una consulta popular en una coyuntura preelectoral, donde también está asignado un poco de un interés electoral para algún sector de la opinión, pues suscita reacción. Y por eso es que se formuló, no una, varias tutelas que se han radicado. Y lo que conozco básicamente de los escritos de tutela, por lo menos uno en particular, es que unos ciudadanos consideran que en este momento de crisis económica, de déficit fiscal, pues una consulta que según la registraduría vale 700.000 millones de pesos, pues no se aviene a las circunstancias económicas del país y en consecuencia se formula tutela no para que se desarrolle la consulta, sino todo lo contrario. Por lo menos conozco una en particular de esa naturaleza, impidiendo que se desarrolle básicamente porque estima que negadas las reformas en el Congreso de la República, no es mucho lo que se puede hacer, digamos, de ahí en adelante, sino que la consulta, pues como no es un mecanismo para aprobar normas, sino para consultar de alguna manera un tema de trascendencia nacional, no alcanza a tener la virtualidad, digamos, de hacer viable todo lo que se quiere plantear. Eso finalmente tiene que pasar por el Congreso de la República a través de un ejercicio democrático, de manera que quienes piensan de esa manera pues han hecho uso de la tutela y en este momento pues está para definir esa y varias
que se han formulado frente a la consulta, que pues no se ha desarrollado, simplemente se ha anunciado. Entonces hay que entender que es una amenaza, si se quiere, a derechos fundamentales de las personas que alegan lo correspondiente. Pero desde el gobierno sí han planteado la posibilidad que si el Congreso no la aprueba, salga directamente por decreto. Lo ha dicho el mismo Benedetti y buscando la forma de saltar el Congreso. ¿Eso es viable? O sea, que hay unas normas. Siempre se procura en estos casos buscar alternativas imaginativas, digo yo. Pero el Estado de Derecho pues, señala causas constitucionales absolutamente claras. Lo que no puede hacerse vía ley no puede adoptarse vía decreto. Es decir, en un Estado de Derecho la ley es el instrumento que legitima al Congreso porque la Constitución señala los temas que le competen al Congreso de la República, que es un órgano de representación popular. Si un gobierno pudiera sustituir al Congreso, pues no sería entonces necesario que el Congreso exista, porque basta simplemente que una mayoría niegue un proyecto para que a su turno habilite al presidente a hacerlo. Hay casos, por supuesto, que sí están previstos de esa manera, como por ejemplo la aprobación del plan de desarrollo, que en la Constitución está claramente habilitado, que si el Congreso no lo aprueba, en el plazo de 3 meses después de su presentación, puede adoptarlo el presidente por decreto, pero esas son circunstancias que están calificadas en la Carta, de manera que yo no veo con mucha juridicidad este asunto, pero como le digo, son temas que hacen parte de la dinámica política, que finalmente buscan que un proyecto pues, se materialice a través de los cauces que se buscan. Pero entonces, en este caso está planteado de esa manera. La consulta tiene que pasar por el Congreso. Por supuesto, pero eso no lo dice nada distinto que lo dice la ley 134 del 94 y la ley que lo reformó. Esto es, que para que haya una consulta popular debe haber un concepto previo favorable del Senado de la República. Claro. Y el concepto previo favorable está supeditado a las motivaciones que se alleguen a las preguntas correspondientes y, ¿por qué no? Hay un margen digamos, de análisis, de oportunidad, de conveniencia que le corresponde al Congreso de la República, en este caso al Senado. Si no hay un concepto previo y favorable del Senado, pues por supuesto que no se puede convocar a la consulta popular. Eso es así de absolutamente claro. De manera que pues tiene que pasar necesariamente por el Congreso. Y además, como ustedes conocen también, aún habiendo consulta popular, hay unos, digamos, mínimos electorales que allí se exigen, como por ejemplo que debe participar por lo menos la tercera parte del censo electoral, que son alrededor de 13,5 millones de colombianos. Si no participan la tercera parte del censo electoral de Colombia, pues tampoco la consulta sale avante. Y así participar a los 13 millones tiene que ser aprobada por lo menos por la mitad más uno, que en esa proporción son alrededor de más de 6.800.000 colombianos que tienen que votar positivamente las preguntas. En su último Consejo de Ministros, que tanta polémica esos consejos han generado aquí en el Consejo de Estado, hablaba el presidente Petro de unos plazos. Él mencionaba algo así como unos 30 días de si el Congreso no cumplía con debatir, con discutir, con analizar el tema de la consulta popular. Ahí es que él iba a entrar a aplicar el decreto para sacar la consulta popular, valga la redundancia, por decreto. Bajo ese argumento que presentó el presidente Petro en su último Consejo de Ministros, ¿sí es viable sacarlo por decreto? Definitivamente lo que usted nos dice, esto no va adelante de ninguna forma. Le repito, en el Estado de Derecho hay que entender que hay unas reglas y unos cauces que tienen que transitarse, porque no se le puede romper el cuello ni a la Constitución ni a las leyes. En el caso de la consulta, repito, está absolutamente reglado cuál es el procedimiento. No hay una norma que habilite y pues habrá que esperar cómo es la dinámica que se desarrolla alrededor de la consulta, pero como le digo, los elementos básicos tienen que ver con el filtro que tiene el Senado de la República y unas mayorías, si llegan a aprobarse, necesarias de participación y de votación favorable a las preguntas, que si no se surten o no se logran de esa manera, pues por supuesto que no tiene eficacia la consulta popular. Vamos al polémico Consejo de Ministros. Ustedes simplemente dijeron no se puede transmitir, encontraron un esguince.
¿Ustedes creen que le están haciendo un esguince a la norma o qué está pasando con ese tema de las transmisiones? Que ya no lo llaman Consejo de Ministros sino alocución, pero en la práctica es lo mismo. Los consejos de ministros están habilitados en la ley como las alocuciones presidenciales. La alocución presidencial es un derecho también que tiene el gobierno de intervenir de alguna manera la televisión y los espacios de televisión para que se anuncien al país aspectos de gran trascendencia. Yo señalaba que, a título de ejemplo, cuando el presidente Pastrana anunció que se acababa la zona de distensión y que había que retomar el territorio por parte de la fuerza pública, lo hizo a través de una locución presidencial y el país escuchó de viva voz a un presidente hablando de un tema tan importante como era la suerte del proceso de paz que en ese entonces desarrollaba con las FARC. Igual, todos recordamos cuando el presidente Carlos Lleras Restrepo, una vez pasaron las elecciones el 19 de abril de 1970, a los 2 días el presidente, porque pues había obviamente una reacción de en ese entonces la Alianza Nacional Popular reivindicando el triunfo, tuvo que hacer una locución presidencial que se conoce como el discurso del reloj, porque el señor presidente, mirando el reloj, dijo: son las 8 de la noche, no puede haber ningún colombiano en la calle, se declara el estado de sitio y el toque de queda, y son decisiones que fueron tomadas en el ámbito de una locución presidencial, lo que significa que la locución presidencial tiene un elemento clave y es que está asignado por el interés nacional que pueda tener que el presidente intervenga, porque es eso, digamos, los canales públicos y privados. Pero justamente la tutela lo que hizo fue amparar el derecho a la información y particularmente el derecho a la pluralidad informativa. Y es que todos los colombianos tienen derecho a escoger los contenidos de televisión en los horarios que deseen y no puede haber una imposición de una agenda oficial para que en 4, 5, 6, 7 horas un colombiano esté atado, digámoslo así, a el interés de una agenda de gobierno. La tutela lo que hizo fue básicamente eso, decir que el gobierno puede continuar los consejos de ministros a través de los canales públicos de Señal Colombia y canal institucional y aún por las redes sociales, sus redes que tengan, pero no a los canales privados, porque además eso afecta pues ni más ni menos que una iniciativa económica que también les asiste, el derecho a la empresa y a la actividad económica privada que tienen las programadoras de televisión en los canales privados, de manera que todos esos elementos fueron los que están detrás de una decisión y así fue adoptada, de manera que esa fue la decisión. Ahora, ya el desacato o no desacato, tengo que señalarles que el viernes pasado y en el día de hoy se han radicado ya solicitudes de desacato frente a esa tutela. Esos desacatos van a ser decididos junto con una solicitud de nulidad por la sala de decisión que tomó o adoptó esa providencia, y a esa sala le corresponderá analizar los elementos correspondientes, esto es si hubo o no hubo desacato. El desacato existe sobre la locución presidencial de la fiebre amarilla. Correcto, ¿Sí? Creo que sí, específicamente, donde el presidente pues hizo uso de la figura, donde pues todos también lo tuvimos la oportunidad de escuchar. La fiebre amarilla, por supuesto, es un tema que tiene un gran impacto para la salud de los colombianos, y bueno, utilizó además más temáticas adicionales con otros funcionarios de alto nivel, y eso es lo que corresponde analizar, pero en mi caso debo decirle que yo no puedo opinar, claro, porque entenderá que eso es de resorte y de competencia de la sala de decisión, que tendrá que adoptar la decisión que corresponda. ¿Uno cómo puede entender qué es una locución presidencial? La locución presidencial tiene unos elementos básicos, y es que el presidente de la República anuncia al país, decide asuntos que tiene que comunicar por la inminencia, la importancia, la necesidad, el interés general que le anima. Pero aún así, todas las alocuciones presidenciales, como todos los derechos, no son absolutos, vale decir, tienen límites en el tiempo. Claro. Tienen que ser ponderadas, tienen que ser vistas desde la necesidad pública. ¿Y en una locución, además del presidente, puede intervenir otra persona? Ya es cuestión de estilo. Un presidente puede asistirse, por supuesto, para apuntalar una información, para enfatizar alguna política pública. Eso ya son elementos
que fíjense ustedes cómo pueden llegar a desdibujar sí o no, todo depende, cómo se analice, pero lo que sí está claro, permítame concluir el punto, es que la locución presidencial es un derecho que tiene el gobierno y el presidente particular para dirigirse a los colombianos por todos los canales de televisión, como se ha venido haciendo. Eso no es una novedad. Solo que hay que tener mucho cuidado porque, repito, en una democracia pues no puede pasarse la raya para convertir, digamos, lo que no es prioritario, claro, pues en un elemento que quizá tiene otras motivaciones distintas. Magistrado, es que lo que, digamos, somos muy incisivos en este tema porque es realmente atípico, un tema de desacatos del presidente. Ha pasado con las rectificaciones, estuvo a punto de un incidente de desacato la semana pasada, si no estoy mal, la anterior, pero además le piden las rectificaciones y no rectifica o rectifica a medias. ¿Cómo ve usted que justamente pues, la cabeza del Estado no acoja las decisiones judiciales y casi que se vea enfrentado reiteradamente a incidentes de desacato, cosa que no pasaba antes? Es desatender la ley o desatender un fallo judicial es tan grave como desatender la Constitución. Y el primero obligado para acatar la Constitución y la ley y los fallos judiciales pues, es el señor presidente de la República. Es un mal mensaje cuando el primer mandatario, que es el jefe del Ejecutivo, que tiene la más alta dignidad de este país, propicia el desacato de las decisiones judiciales. Imagínese usted qué decir del ciudadano común frente a una decisión que impacta tantos sectores sociales, económicos del país, o el ciudadano común a quien un juez de la República con una providencia limita derechos. Creo yo que no es el camino adecuado retar de alguna manera a los jueces desacatando las decisiones. Yo creo que el primero obligado, repito, a acatar los fallos judiciales es el primer mandatario. Claro. Yo, simplificando así como siempre las preguntas, Doc, hay una cosa, él está desacatando, pero él está mintiendo. El presidente, ustedes le obligan a corregir porque él dice mentiras, bien sea contra el hermano de Vargas Lleras, contra Vargas Lleras. Y es, pues, digamos, es la dignidad más alta del Estado colombiano. No es muy grave que el presidente mienta, reitere las mentiras y casi que se tenga que someter a un incidente de desacato, pues, ante ustedes como tribunal, justamente por mentir. Bueno, esa calificación ya de si el presidente miente o no miente... Lo dicen los fallos, no, digamos. Sí, no. Correcto. Pero digamos que es un elemento que le corresponde, repito, a los jueces en el ámbito del desacato. Yo creo que la competencia para analizar con el cuidado que merece, y tengo que decir también ahí, ha habido casos en los cuales el juez de tutela y el juez, en este caso el Consejo de Estado, ha estimado que no ha desatendido y en otros casos que sí ha cumplido, de manera que ese es el equilibrio en la decisión. No hay ningún asomo distinto a que si se emite un fallo de tutela con una precisión como el caso del Consejo de Ministros, que se decidió que no podían ir más por los canales privados, pues no queda sino cumplirlo. Ahora bien, eso no quiere decir, como en el caso de la decisión, que eso no tenga impugnación. En efecto, el presidente de la República ya, o el gobierno, a través del Departamento de la Presidencia de la República, impugnó la decisión. Pero también hay que precisar que los fallos de tutela son de cumplimiento inmediato. Ajá. Las impugnaciones no son recursos que suspenden los efectos de la decisión. De manera que lo que es que acatar y, claro, traer la discusión que se va a dar, por supuesto, en otra sala distinta a la sala de decisión que adoptó la primera instancia. Claro. Magistrado, ¿qué decir sobre el aparente desacato que parecería está haciendo el presidente Petro con los cargos diplomáticos? Y le pregunto específicamente por un caso como el de Andrés Hernández. Ya el Consejo de Estado había dicho que no cumplía con los requisitos, lo saca de ese cargo, él sale y el presidente Petro vuelve y lo nombra, pareciendo como una burla a las sentencias judiciales. ¿Uno cómo puede entender, por ejemplo, esas actuaciones del presidente frente a los fallos que se dan a sus cargos diplomáticos? Esa es otra manera también que le hace muy mal al país y una señal de una clara insubordinación a las decisiones judiciales. Porque si bien es cierto que los jueces dictaminan frente a un acto administrativo concreto, como por ejemplo un nombramiento dado a través de una resolución específica, si se anula o se suspende, pues la autoridad no puede reproducir el acto anulado o suspendido, porque sería tanto como, repito, soslayar de esa manera
diciendo, pues es que el acto 1 es el que se anuló, pero el acto 2 que acabo de emitir, pues no ha sido anulado. Pues, por esa vía, repito, pues desquiciamos el sistema jurídico y desquiciamos pues todo el andamiaje creado para que el país y la democracia funcionen. Por eso tampoco le hace bien al presidente cuando no en una ocasión, en varias ocasiones, el presidente, si bien no en el ámbito de tutela, porque no es el caso, sino en el ámbito de un fallo judicial ordinario, lo que hace simplemente es emitir un acto consecuencial idéntico en su contenido, lo que significa que pues, frente a ellos también viene el control judicial. Hemos tenido demandas inmediatamente y para eso hay un trámite un poco más expedito cuando se trata de un acto reproducido que ha sido anulado o suspendido. Ustedes, como lo ha dicho varias veces, magistrado, toman las decisiones en derecho. Los jueces, las altas cortes toman decisiones en derecho. Pero hay movimientos políticos, hay acciones políticas también, llamémoslas así. Entonces, radican una terna para elegir fiscal y porque no se escoge rápido, cercan la Corte Suprema de Justicia. ¿Cierto? Aupado desde sectores políticos, incluso desde la misma presidencia. Están decidiendo sobre la reforma pensional y convocan movilizaciones para presionar a la Corte Constitucional. Están ustedes ahorita con este tema de los consejos de gobierno, pero además viene la definición a raíz de esta tutela de lo que viene con lo de la consulta popular. Y nuevamente seguramente van a upar protestas o plantones que significan en la práctica una presión a la justicia. ¿Cómo se siente la justicia bajo esa presión? Me refiero a esos tres casos particulares porque son acá, en el Palacio de Justicia. Entonces quiero preguntarle cómo ve usted esa presión contra la justicia, sí. Mire, las expresiones, digámoslo así, de movilizaciones sociales para presionar de alguna manera una decisión, uno las entiende en el ámbito de un ejercicio presidencial, repito, donde, digamos, el estilo de gobierno es apelar a las calles y a la popularidad que pueda tener en un momento dado el presidente. Pero eso no tiene un efecto distinto a que hay una expresión social que puede ser a favor o puede ser en contra, no necesariamente en contra de las Cortes. Pero los jueces tenemos que tener la capacidad de decidir sin presiones y no puede lograrse la doblegación de la rama judicial. Ahí no hay una posibilidad de quebrantar, repito, la autonomía del juez, porque el día que eso ocurra, repito, acabamos de desquiciar el Estado. Esta es una sociedad que se soporta sobre decisiones en derecho y la rama judicial está siempre, digamos, con la capacidad de soportar de alguna manera eso. El ideal es que no ocurra, por supuesto. Este es un espacio que ha tocado y los tres ejemplos que señala realmente han sido pues, unos momentos críticos, difíciles, pero la rama judicial no se deja presionar. La rama judicial está para garantizar, y esta jurisdicción en particular es ni más ni menos el muro de contención para los excesos de poder, y nosotros no vamos a renunciar, en caso del Consejo de Estado, a seguir cumpliendo la función que venimos desarrollando de esa manera. Magistrado, si unos días nos encontramos en la Contraloría y yo le preguntaba si usted se sentía o si el Consejo de Estado se sentía agredido por las constantes pullas del presidente Petro, y usted menciona una palabra que es deslegitimar. El presidente se la pasa deslegitimando la justicia. Yo quería ahondar un poco más en esa respuesta que usted nos dio. Bueno, yo básicamente lo que quiero señalar es que no le hace bien al sistema político, a el principio de separación de poderes, que un presidente descalifique descomedidamente a la rama judicial. Como tampoco le hace bien ciertas expresiones frente al Congreso de la República y particularmente a quien regenta la cabeza del Congreso de la República. Creo yo que eso degrada la dignidad presidencial y pone en vilo de alguna manera los ámbitos que tiene cada órgano que representan las ramas del poder público. La colaboración armónica es lo que reseña el artículo 113 de la Carta, que es que los órganos del Estado tienen que, en un momento dado, dialogar, transitar siempre construyendo país, y ese es el mejor camino, al cual yo creo y debo entender que es lo que más conviene a esta democracia.
Presidente, entonces tenemos a su conclusión una corte, un Consejo de Estado firme, que no se deja doblegar ante las presiones, pero con mucha intención de tener una relación armónica con las demás ramas del poder público. Permítame evocar la frase de Cervantes en el Quijote: si acaso llegares a doblar la vara de la justicia, ojalá que sea no con el peso de la dádiva, sino con el peso de la misericordia. Creo que eso para decir que ni siquiera intereses de orden político o electoral van a doblegar la vara de la justicia, que es la que nosotros defendemos, porque esa es la misión que nos corresponde y segundo, a eso juramos cumplir cuando asumimos el cargo de ser magistrado. Magistrado, le cambio de tema y le pregunto, el año pasado hubo mucha preocupación sobre la seguridad de ustedes, los magistrados, habló de chuzadas, seguimientos de drones. Hoy, ¿cómo está la seguridad, sobre todo de los magistrados del Consejo de Estado? Siempre el Consejo de Estado reivindica que el holocausto del Palacio de Justicia fue un hecho doloroso para el país y en términos, digamos, de seguridad, pues nosotros tenemos la seguridad personal con los esquemas que nos corresponden. El Palacio de Justicia hoy tiene una seguridad pública con la Policía Nacional y una seguridad privada también que cumple esta labor. Hasta el momento no hemos tenido ningún problema. Por el contrario, lo que queremos es siempre mantener unos canales tranquilos para poder desarrollar una función como la que venimos haciendo siempre con la mayor responsabilidad y la mayor devoción por el respeto a la Constitución y la ley. Justamente ahorita hablaba usted que la consulta llega en un momento medio electoral. Se está hablando de riesgo para las elecciones de 2026. ¿Ve usted algún riesgo para las próximas elecciones? Yo creo que la organización electoral también funciona. Aquí tenemos una Registraduría Nacional del Estado Civil que fue creada en 1948, justamente en el marco de una violencia política enorme. Y se pensó en crear una organización justamente ajena a los partidos políticos y en particular ahora la Registraduría, que es la que tiene el andamiaje y la organización de las elecciones. Está el Consejo Nacional Electoral, que tiene una función de inspección y vigilancia de las elecciones que por su procedencia genera dudas, por su origen, por la forma como se eligen. Pero a mí no me cabe la menor duda que la Registraduría tiene la capacidad técnica y el compromiso, como lo viene haciendo, para desarrollar unas elecciones libres y democráticas, de manera que tampoco hay un asomo de un peligro, digámoslo así, de cooptarse un organismo de esa naturaleza, porque la Registraduría, hemos visto varios procesos electorales, han tenido la capacidad de que en los escrutinios cualquier cosa que se presente se pueda allí solucionar de alguna manera en punto a las actas de los jurados de votación, de manera que ahí tampoco yo veo ninguna crisis, ni ningún asomo de preocupación. Cuando el gobierno habla de recortar presupuesto para las elecciones, ¿eso no generaría algo de preocupación? Hasta donde entiendo, ese fue un anuncio en su momento por la austeridad, pero finalmente entiendo que se superó. La Registraduría tiene hoy garantizados sus recursos y yo lo que he visto y lo que entiendo es que el Registrador Nacional del Estado Civil pues es un hombre que tiene la solvencia, la capacidad y la conducción de ese organismo y lo viene haciendo bien. Este año hay una coyuntura especial en la Corte Constitucional que tiene que ver con Diana Fajardo, Cristina Pardo y José Fernando Reyes, los magistrados que dejan las vacantes y empiezan a ser ocupadas por unas ternas que convoca la Corte Suprema y la Presidencia. Se ha hablado mucho, sobre todo en el sector político, de que el petrismo está intentando acomodar las mayorías al interior de la Corte Constitucional. ¿Qué percepción tiene usted sobre eso? La Corte Constitucional tiene un origen tripartito. El presidente de la República terna y el Senado de la República eligen. Y el presidente de la República tiene 3 ternas que puede, o el gobierno, 3 ternas que puede proponer. En este caso, la terna para reemplazar a la doctora Cristina Pardo, pues ya la conocemos. El Senado de la República tiene la palabra frente a las postulaciones. Lo propio ocurre con el caso de la doctora Diana Fajardo. Esa es una curul, una de esas dignidades que postuló la Corte Suprema de Justicia y pues se está desarrollando esa selección que prontamente pues vamos a conocer quiénes serán los ternados. Lo propio va a ocurrir con el doctor José Fernando Reyes, pero lo que quiero significar es que
y la Corte Constitucional, su diseño ha sido que intervengan dos órganos de la justicia y el Ejecutivo, y que sea el órgano de control político el que elija. Así está dispuesta el diseño. Y yo creo que eso es una forma de construir, sabiendo que la Corte Constitucional es una corte que tiene como función velar por la supremacía de la Carta y la integridad de la misma. Supremacía de la Carta que refleja pues, un pacto político de los colombianos en materia económica, en materia social, en materia de derechos. De manera que es la auténtica intérprete de la Carta y por eso es que todos debemos rodear siempre estos procesos pues, de control social para que los mejores juristas lleguen a esa alta corte. Claro, y no existiría un riesgo de pronto de que literal la máxima guardiana de la Constitución esté intentando ser cooptada por un sector político. Yo no lo veo de esa manera, repito. Primero porque el presidente tiene, por supuesto, la posibilidad de postular unas ternas, pero también la tiene la Corte Suprema y la tiene el Consejo de Estado. Recientemente se eligió un magistrado de la Corte Constitucional, tengo que decirlo con la mayor transparencia, cuando se seleccionó por parte de esta corporación a 3 juristas de altísimas calidades académicas, de formación, y pues de esos 3 nombres el Congreso tiene la función de que en sus mayorías propias de las dinámicas electorales pues elija a quien corresponda. De manera que yo lo que veo es que no hay digamos, ese riesgo de cooptación, como yo lo veo, en la medida en que ahí hay una conformación que permite que haya un equilibrio también de selecciones de magistrados de alta corte, y en este caso de la Corte Constitucional. Magistrado Álvarez, muchísimas gracias por toda su atención. A ustedes, pues muy amables por visitarnos y por permitirnos también expresar estas opiniones de cara al país y de los colombianos. Bueno, es el presidente del Consejo de Estado aquí contándonos todo este panorama nacional en semana.com y en Revista Semana.